Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Vegas Podcast. Este es un programa que se realiza todas las semanas, por supuesto, con invitados especiales y, por supuesto, de Club Deportivo FAS. Soy Ricardo Vega, sean bienvenidos a una edición más en el área deportiva, porque vamos a estar hablando, por supuesto, de Club Deportivo FAS, y allá en los controles a mi hijo José Ricardo Vega. Este programa llega gracias a Vegas Music Hall y, por supuesto, a Erizo TV Podcast El Salvador. Tal como lo hemos venido haciendo desde hace un mes, que sacamos nuestras entrevistas con grandes leyendas de Club Deportivo FAS, con el doctor Menalaguán, con Juan Carlos Soto, con Alfredo Erazo, y por supuesto hemos entrevistado al Mágico. Hace como 40 años que entrevistamos al Mágico cuando estábamos en la universidad. Y la idea es que el objetivo de este programa pues pueda llegar a usted, que usted conozca esas historias inéditas de los grandes del Club Deportivo FAS. Y ahora pues no es la excepción. Tengo a otro grande. Me refiero al señor David Arnoldo Cabrera. Don David, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Bienvenido a las cámaras de Erizo TV Podcast y a Vegas Podcast. También estamos en vivo en YouTube y en TikTok. Por supuesto, ahí nos puede buscar en Vegas Music Hall y nos puede también buscar en Vegas Podcast. Bien, vamos a iniciar esta entrevista. ¿Sí? ¿Nos decía en el control? Ok. Un saludo para Eliu Pérez, que se encuentra ahí, creo que en España o todavía no ha salido de Puerto Rico. Así que, Eliu, ahí gracias, un saludo para ti, a tu familia, pues que nos estás viendo a través de las cámaras de Erizo TV Podcast. Y por supuesto tenemos de invitado a David Cabrera. David, un gusto tenerlo acá. Ya lo había entrevistado Eliu hace un par de días, pero nosotros queremos conocer más de David Arnoldo Cabrera. Bienvenido. Bueno, sí, lo que usted acaba de decir es cierto. Estuve reunido con Eliu hace aproximadamente ya unos 2 años. Ajá. ¿Pero sí, en Estados Unidos? No, acá, aquí en San Salvador. Okay. Me llevó a San Salvador y estuvimos allí, pues, como le repito, allá hace 2 años creo. Y estuvo muy bonita la entrevista. ¿En serio? Y me gustó bastante, porque se habló pues de nuestro querido FAS. Claro. Don David, mire, quisiera comenzar con varios elementos que quisiera tocar, pero en principio usted me estaba contando atrás de cámaras cómo fue la vida en sí laboral de don Armando Monedero, que usted fue parte de esa empresa. Lo vamos a tocar, pero quisiera, antes de tocar ese tema, preguntarle cómo llegó a FAS. ¿Quién era David Cabrera cuando llegó a FAS? ¿Era un jugador? ¿Era un estudiante del colegio? ¿Qué hacía David Cabrera cuando alguien lo dice, te quiero en FAS? Bueno, voy a hacerlo más sintetizar la historia esa porque es larga. Ok. Pero lo voy a hacer lo más explícito para que quede claro cómo yo llegué a FAS. Resulta de que yo pues nací en la colonia del Palmar, y allí en ese redondel de lo que es el parque hoy, allí todos los vecinos y todo, era una sola explanada. Ahí jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, de todo. ¿Usted era deportista? ¿De todo? Entonces allí todos los amigos de esa época practicamos todos los deportes. Ahí nosotros marcábamos cancha. Si jugábamos voleibol, marcábamos la cancha de voleibol con cal. Y si era de fútbol, marcábamos con cal todos los vecinos. ¿Eso era en la colonia El Palmar? Sí, en el redondel de la colonia del Palmar. Ajá. ¿Ya estaban las canchas? Ya, no, ahí solo estaban 7 árboles de mango. Ok. De ahí no había, era una sola explanada, unas polvaredas que había. Sí. Y nosotros ahí jugábamos cuando éramos hipotes. Jugábamos bastantes deportes. Sí. Así fue como nos fuimos cultivando en esa cosa del deporte. Después, cuando yo estudié en la Escuela Experimental Tomás Medina del Palmar,
Allí fue donde ya varios profesores de educación física miraban de que yo tenía ciertas cualidades como para correr. Y entonces me fueron inculcando en aquella época, yo no sé ahora, Vega, si todavía eso se permite, de que habían colegiales. Sí, todavía hay estudiantiles, sí. Los juegos estudiantiles, Sí. ¿verdad? De todos los deportes, Sí. fútbol, basquetbol, y entonces había atletismo. Y resulta de que yo, pues, me vieron condiciones y yo iba a entrenar al estadio a las 12 del día. ¿Qué profesor lo llevó? ¿Quién lo llevó? Era un profesor de apellido Valiente, Pedro Valiente, de la escuela experimental. Yo andaba por 12 años para competir. Era un chamaco. Sí, para competir a nivel colegial, no profesional. Entonces resulta de que me fui inculcando y a mí me fue gustando. Esa es la verdad. Practicaba yo 2 pruebas en atletismo, que era 100 metros y lanzamiento de jabalina. Son en las 2 pruebas que yo me especialicé. Entonces resulta de que ya después la escuela experimental Tomás Medina solo tenía hasta tercer curso, digamos, o segundo ciclo, digamos, hoy no sé, y tuve que trasladarme al Colegio Bautista. Ya allí fue donde yo estudié primero la carrera de profesorado. Yo salí graduado del Colegio Bautista de profesor de primaria. Entonces resulta de que estando yo allí en el colegio, ya ahí practicaba más en serio el atletismo. Yo iba al estadio a correr a mediodía, porque en esa época uno iba a las escuelas o a los colegios en 2 turnos, en la mañana, sí, y a mediodía uno a almorzar y en las 2 de la tarde deporte, otra vez. Entonces resulta de que el único tiempo que yo tenía era a mediodía. Salía del colegio a las 11 y me iba para el estadio en bus a entrenar atletismo. ¿Cómo era David Cabrera en el estudio? ¿Le gustaba más el deporte? ¿Le gustaba más estudiar? Las dos cosas. Las dos cosas. Las 2 cosas, okay. Sí. Entonces resulta de que cuando yo llegaba al estadio, la sorpresa mía era que ahí estaba entrenando el FAS a mediodía, a las 12 del día. Pero yo era un aficionado del FAS, ¿verdad? Está hablando de los 12, ¿cuántos años tenía ahí? 12, 13 años. ¿Y quiénes estaban en el FAS? Cuando usted veía el FAS, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, estaba Calla Camarín, Odir Yaques, Pichoni llegó en esa época, Acevedo, Elmer Acevedo, Genaro Cermeño, Mario Monge, Reynosa, una constelación de jugadores, a San Lorenzo. Sí. Y resulta de que para mí ellos eran mis ídolos. Yo como le digo, andaba por 12, 13 años. Entonces yo los miraba, pero yo me dedicaba a mi trabajo porque el tiempo era muy corto. Yo entrenaba los 100 metros y allá detrás del marco tiraba jabalina y el FAS entrenando. Yo miraba al FAS, a los jugadores y todo, que eran mis ídolos, y me regresaba al colegio. Y así, pues se fue pasando el tiempo y llegué a los 15 años haciendo lo mismo. Entonces, atletismo y jabalina. Sí, estudiaba y practicaba atletismo. Yo fútbol jugaba en el Palmar, allí en las polvareras. ¿En Chonguenga? Sí, en Chonguenga, esa era la palabra común. Sí. Yo era chonguenguero del Palmar, pero yo profesionalmente nunca había jugado fútbol. Entonces, cuando yo ya estaba en último año del magisterio, cuando ya andaba yo por 16, 17 años, un día llego yo al colegio, a clases, y voy bien, el entrenador de FAS era Raúl Miralles, un argentino. Voy viendo a Raúl ahí, pero yo no era amigo de él. Sí. Yo sabía que era Raúl Miralles porque era una figura pública. Y lo voy viendo ahí adentro del colegio. Y cuando llego, me gustó verlo, pero como yo no era amigo de él. Solo lo vi cuando yo pasé cerca de donde él, me dijo, cipote, me dijo, ¿verdad que vos sos el que llegás a correr al estadio cuando estamos entrenando? ¿En serio? Y yo le dije, sí, yo soy.
a buscarte a vos vengo, me dijo. Ajá, sí, Y sí. eso mira, me dijo, porque te he visto correr. Ajá. Y me dijo, te quiero llevar al FAS a que vayas a entrenar con nosotros. No, le dije, no me siento capaz, le dije, porque para mí el FAS eran mis ídolos. Ajá. No, le dije, mire, yo corro y todo, pero yo fútbol juego en el Palmar y tengo las nociones del fútbol, pero no lo practicaba como él quería. Y me dice, no, mire, me dijo, que sea hombrecito, me dijo, me levantó el ánimo, sea hombrecito, me dijo, yo te voy, ¿a qué hora salir del colegio? Bueno, en la mañana a las 11, pero regreso en la tarde a las 2. Ahí te voy a pasar trayendo yo mañana, me dijo. Ok. ¿Así? Pero todo eso usted, cuando usted supo que... Contento, ¿cómo recibió contento? No, ¿Le yo- fue a decir a su papá o a su bueno, mamá? No, bueno, cuando él platicó conmigo en el colegio, yo pues extrañado, Ajá. porque nunca me imaginé que él se fijara en mí. Ok. Yo jamás me imaginé. Pero ¿cómo era David para el fútbol? ¿Se consideraba algo malo o algo que sí rendía o era Es bueno? que en fútbol es como le repito, yo jugaba fútbol, Ajá, en la pero chonguenga. no era ni semiprofesional ni nada, sino que jugaba a nivel de chonguenga. Ajá, sí, sí. ¿Verdad? Pero era bueno. Bueno, me gustaba, Ajá, esa es la verdad. No le puedo decir si era bueno o era malo, porque jugamos a nivel de vecinos. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando Raúl me invitó, yo dije algo me ha visto, Sí. alguna cualidad, para que haya llegado a buscarme al colegio, alguna cualidad me vio. Entonces resulta de que yo fui al colegio, pero el día siguiente que él, ¿Sabe qué? Me gusta su humildad porque no me dijo, sí, yo soy bueno. Me gusta su humildad, pero sí, es bueno. Era bueno y bueno, yo no me... algo le tuvieron que haber visto, pero me gusta su humildad. Sí, siga. algo vio él en mí, pero Ajá. yo en esos momentos, como era muy jovencito, no podría descifrarlo. El día siguiente que él quedó irme a traer al colegio, mira, ese día yo me temblaban los pies porque yo no quería que él llegara. Ajá, ajá. Mire, dieron las 11 de la mañana y yo me asomaba por el portón del colegio diciendo de que él no estuviera. Ajá. Y mire, lo veo parqueado. Él tenía un carro Fiat en esa época, carrito pequeño Fiat, y lo voy viendo, mire, que ahí estaba dentro del carro, mire, y yo decía, ¿cómo hago? Y enfrente del colegio, ¿En no serio? me podía escapar yo. Sí. Y él me vio y me dijo, venite. Cuando llego al carro le digo, mire, don Raúl, fíjate que yo no tengo zapatos de fútbol. No te preocupes, ahí te vamos a dar. me dijo. Y que mire que yo no tengo uniforme. O sea que él todo me solventaba. Sí, sí, sí. Y llegué al estadio con él. Claro. Y claro, yo después de admirar a los grandes futbolistas que habían allí, yo no me creía que estaba con ellos. Porque jamás me imaginé que yo iba a integrar esa constelación de jugadores que habían, que para mí... Pero de un solo a la mayor, de un solo a la... Sí, a la Ajá, mayor, sí, no. sí, sí. A mí no me llevaron a reserva. Él me llevó a entrenar con el equipo mayor. Ok. Entonces yo pues me sentía nervioso, muy tímido de estar con ellos. Pero Pero ¿cómo fue su llegada? ¿Cómo lo recibieron los demás compañeros? Bueno, ¿Cómo? mire, es que esa es otra cosa de que la calidad humana de esos jugadores Sí, sí, era sí. excelente. Yo recuerdo que Dorivaldo Becker, un brasileño, era back central. Mire, Mario Monge, mi Mario respeto Monge. para mí. Mario Monge, un respeto grande. César Reynosa, Héctor Pichoni. Mire, eran unos caballeros dentro del campo. Ok. Y con una cultura humana que contagiaba la humildad de ellos. Ok. Y el amor al equipo. Y bueno, mire, me abrieron las puertas y ellos prácticamente cuando yo llegué a la cancha, ellos felices pues porque venía un muchacho nuevo. Ok. Ellos no me conocían a mí, ellos, vaya, un nuevo elemento, Sí. vea, que viene a probarse. No sabían que Miralle me había llevado. Sí. Y bueno, y ellos trataron de ayudarme a la hora de entrenar, pues
a la hora de hacer fútbol, ellos, hey, corre para allá, que me consejo. Sí, ¿verdad? sí. Y yo eso lo noté y eso me fue dando mi entusiasmo. Más confianza. Me fue dando ese entusiasmo de que yo decía, estoy en un equipo que jamás me iba y la calidad de jugadores que hay. Y bueno, y me fui motivando. Pero cuénteme, ¿se llenaban los estadios en ese momento? Así como, por ejemplo, ahora en la actualidad, FAS juega y se llenaban los estadios. Pero antes. ¿usted se refiere a los entrenos o a los partidos? A los partidos. Mire, bueno, hoy hay más gente Ok. en El Salvador que antes, sí, cuando por nosotros jugábamos. Sí. Pero mire, los estadios no daban abasto cuando fue a jugar. ¿En serio? Yo tengo muchos álbumes allá en mi casa. Y casi todas las fotos de jugadas que yo hacía, cuando yo ya jugaba profesionalmente en el FAS, siempre las tribunas topadísimas. Y eso a mí me llamaba la atención. ¿Cuál era la mística, según usted, don David, de qué tenía FAS que la afición iba a ver, ya sea que perdían o ganaran, pero qué tenía FAS en ese momento? Bueno, mire, yo fui aficionado de FAS desde que el FAS jugaba en el Modelo. No habían construido el estadio. Yo andaba por 8 o 10 años. Sí. Y yo era de aquellos que entraba ahí por la Irca, me saltaba el muro y salía corriendo. Y era un cipotillo pícaro en ese estadio, porque yo no tenía la capacidad económica para comprar una localidad. Entonces, ¿qué es lo que me quedaba a mí? Que habíamos como 3 amigos del Palmar, ¿verdad? Que nos veníamos y nos metíamos por los tapiales de la Irca. Y ahí habían policías, ¿verdad? Pero nosotros saltábamos y adentro de la policía no nos alcanzaban. Y mire, ya nos entramos. Y yo me ponía siempre atrás de un marco, me gustaba ponerme. Y ahí los marcos estaban pegaditos a la malla metálica. Que el portero era el Zurdo Pérez. El Zurdo Pérez. Vi jugar el Zurdo Pérez, a Fito Ruiz, que eran los porteros titulares de FAS. Y había la época de los 4 primeros argentinos que vinieron a FAS, Muraco, Daderio, Marinari y Novelo. Esa época que para mí eran un estilo de juego que tenía, fueron campeones. Y yo, como le repito, yo unos 8 o 10 años tenía. Y desde esa vez me encariñé de FAS, pues. Y yo le digo una cosa. Eso fue en 1966 que usted forma parte. No, mucho antes. No, y en el 66 yo tenía 17 años cuando yo fui a FAS. A los 17 años entré yo a FAS. No, y en esa época ya estaba el estadio. No, yo le digo cuando jugaban en el Modelo, yo andaba por 7 o 8 años. Sí. Yo era un aficionado. Entonces, el Modelo lleno, pues, topado, las pocas graderías que había. Pero según a su juicio, la gente llegaba porque el fútbol argentino gustaba. Sí, eran extranjeros que realmente daban. Es que eran extranjeros de primer nivel. Bueno, yo vi jugar a Miralles, porque Miralles al Salvador vino como en 3 ocasiones. Él vino primero como jugador. Cuando debutó David Cabrera por primera vez, ¿qué sentía David debutar por primera vez en un equipo grande? Bueno, ahí es donde yo he sentido las sensaciones más grandes de mi vida, porque a un equipo que yo admiré fue a FAS toda mi vida, como aficionado. Más que ningún otro equipo. No. Estaba Alianza, estaba Águila. Sí, buenos equipos, pero yo por ser santaneco e identificarme en el Modelo con el FAS, pues para mí fue una sorpresa grande cuando yo llegué a formar parte del equipo, porque jamás me imaginé que iba a lograr eso yo, y eso lo logré gracias a la ayuda de Raúl Miralles. Muy bien. Mire, él entrenaba el equipo. Después del entreno, de 2 horas de entreno, se quedaba conmigo. Después de los entrenos. Él agarraba 10 o 12 pelotas por el banderín derecho y otras 10 en el banderín izquierdo. Y como él tenía un toque fino. Es que Raúl fue para que haya jugado en la selección de Argentina. Y él me hacía centros y yo parado en el semicírculo del aire grande. Y él me tiraba la pelota así por arras de grama. Y venía usted y
No, a ras de grama primero. Pégale con la derecha, ¿cómo va? Me decía. Y yo tenía que pegarle desde el semicírculo. Sí. Pégale como va. Y sin portero. Y claro, yo con la derecha no le pegaba mal. Ajá. Después iba otros 10 o 12 tiros por la izquierda. Pégale con la izquierda. Yo no podía pegarle con la izquierda. La pelota así como que era tornillo. Sí. Y caía al marcador y iba a la pelota, pero así. Yo no podía pegarle con la izquierda. Y él, pégale así. Y él hasta, ¿cómo pegarle? Sí. Bueno, a los años de estar jugando en FAS, nadie sabía. Toda la afición decían, bueno, ¿y usted derecho o izquierdo? Ajá. Ya no sabían porque yo con las dos le pegaba igual. Pero porque resulta de que él me hizo jugador a mí. Él me pulió, se puede decir. Muy bien. Mire, pero a comparación de los técnicos, por ejemplo, yo tuve a un técnico, no sé si usted recuerda al profesor Mineros. Ah, sí. Mineros era de aquellos técnicos que no se... ¡Hágale huevos! Que no se cague. ¿Cómo eran los técnicos con los jugadores? ¿Eran tranquilos? No, así. Mire, depende la personalidad del entrenador. Ajá. Vaya, Raúl era un tipo incluso hasta mal hablado. Ajá. Raúl, vamos, pendejo, así. Pero pégale bien, así. Es que esa era la mística Sí. de Pero educación. la ventaja que tenía Raúl, Se aprendía. que él le demostraba a usted cómo había que hacerlo. Era un líder. Sí. Él le demostraba, pégale así de esta manera, cabecee de esta manera. Porque, mire, con la frente eran como que eran patadas las que pegaba. Y es que yo vi jugar a Raúl Miralles cuando yo era un cipote, y para mí, él, Odil Yaques, fueron de los mejores que ha venido a El Salvador. Bueno, entonces resulta de que Raúl me fue puliendo, y yo miraba que él se interesaba, porque después del entreno normal de hora y media, 2 horas, él se quedaba conmigo, después de cada entreno. Y así Era un líder. Y así Definitivamente. me fue puliendo, como le repito, y llegué a ser lo que fui pues, en el FAS. ¿Era titular siempre David Cabrera o No. Cuando yo llegué al Yo lo FAS, vi jugar, lo vi jugar allá en los 80. Sí, no, bueno, ahí sí ya era. Ya era, sí. Bueno, le quiero decir de que cuando en el 66 que me inscribió en el FAS, yo con 17 años, después de todos los entrenos que yo recibía, ya tenía como 6 meses yo de estar entrenando con el Ajá, equipo. sí. Y en esa época, hoy ya ha cambiado esto, la FIFA, de que antes se equipaban nada más 11 jugadores más 5 en la banca. Sí. Y el FAS tenía 20 jugadores. Ajá. 20 o 22. 22, ajá. Vaya, en esa época solo los equipaban 5 Sí, en la banca. para la banca. Y mire, estar en la banca ya era un triunfo. Ajá. Solo que el entrenador le dijera, mira, vas a estar el domingo en la banca, ya Puro emocionado. ese era un triunfo. Ajá. ¿Me entiendes? Y resulta de que los primeros 6 meses ni me equipaban. Ajá. Ni me equipaban. Y yo no aparecía en los 16. Tal vez le miento porque no recuerdo bien, pero creo que eran unos como 3 o 4 o 5 meses que a mí ni me equipaban. Pero hubo un momento en que Raúl me dijo, no, nos concentraban a nosotros el día sábado. Me dijo Raúl, David me dijo, hoy te quiero en la concentración, te voy a equipar el domingo. Mire, yo ni dormí en la concentración, ni dormí de nervios, de la emoción. Sí. Y yo dije, vaya, me van a equipar, que yo por lo menos yo anhelaba eso. Y me equipó. ¿Cuál fue el primer vestuario que David Cabrera tuvo? ¿Era el de Toto o el No, de...? era uno que era la raya, era todo azul y una raya blanca atravesada así. Ajá. Y aquí decía faja en letra roja. Ok. Solo ¿Esa fue la primera camisa que David Cabrera ocupó? Sí. Ajá. Entonces resulta de que después que a la hora del partido, no recuerdo con quién jugábamos aquí en Santana, creo que era Firpo o Marte. Atlético. ¿O la UES? No. No, la 1. Y me equiparon, pero no me pusieron. Solo estuve en la banca. Pero ya me empezaba a equipar. Habían veces que no me equipaba.
Ve, decía yo, hoy no me voy a equipar. Ahí estaba en la grada. Yo. Bueno, para no ser larga la historia, jugaba Faz Águila en San Miguel. Sí. Y me dice Raúl, David, te quiero en la concentración, te voy a equipar. Va, a San Miguel. Y fuimos a San Miguel, fue perdiendo 1-0. Y en el segundo tiempo, faltando como unos 20 minutos, algo así, David me dijo, calentabas a entrar. Contento. No, yo contento. Sí, sí, sí. Pero miren, las piernas me temblaban. Era mi primer Había partido. bastante gente en el, Sí, el San Miguel. El estadio. Juan Francisco. Topado el estadio. Y resulta de que, mire, me puso, faltaban quizás como 15 minutos. Bueno, calenté y todo como 15 minutos, entré. En el tiempo ese poco que jugué, hacen un córner y yo centro, cabeceo y gol, empatamos 1-1. Ajá. Ay, mire, yo era un loco. Faz Águila. Yo emocionado, me enloquecí. Pues, Sí. que sí, ni sí. mis compañeros me querían abrazar y yo corriendo. Pues, yo era un loco de la emoción. Ajá, sí. 1-1. Vaya, dije yo. Como una cosa cuando veníamos de regreso para Santana. Yo emocionadísimo. Fue su primer gol. Sí, fue con Águila. Con Águila. De cabeza. Sí. Un córner. Sí. Mm. Y resulta de que, mire, yo dije, vaya, ya el siguiente juego. Me van a poner, Ay, dijo. ya voy, ¿verdad? Jugaba Fan Marte en Santana. Ok, ajá. No me equipó. Y yo pues triste y Ajá. un poco molesto. Sí. Vaya, dije yo, pues sí que el domingo metí gol y hoy ni me voy a equipar, ¿verdad? Pero no era de usted de aquellas personas que le decía, ¿y por qué no me va a poner no, ahora, no, profe? no. Él me dijo, no. Porque hay jugadores que salen enojados. Sí, no. Cuando jugamos con Marte ni me equipó en los 16. Sí. Ve, dije, él sabe lo que hace. De ahí jugábamos, el tercer juego fue a Sonsonate. Allá en Sonsonate. Sonsonate, en el Andamers. Que Sonsonate tenía 4 brasileños. Ajá. Qué barbaridad. Y resulta de que me dice Raúl, David, te voy a equipar. Vaya a la concentración, vaya, está bien. Pero yo ahí dije, a ver si me pone o no me pone. Pero ya para mí el hecho de haberme dicho que me iba a equipar ya era bastante. Sí. Y cabal, entonces, Era el segundo debut. el segundo debut. Mira, el FAS ganó 4-1, ganamos 3-1. Ajá. No recuerdo muy bien. Pero me mete Raúl en el segundo tiempo, por cierto. Ok. Siempre lo mismo, faltando unos 15 o 20 minutos. Y mire, llego y meto un gol de cabeza otra vez. En el segundo, ajá. De los 4 goles que el FAS metió, cuando yo entré ya íbamos ganando. Sí. Y yo creo que fue el último gol, fue el mío, 4-1. Yo feliz pues también. Y así, entonces ahí fue donde yo empecé a comprender de que Raúl me llevaba midiéndome a Por pauta. pasos. Él sabía lo que hacía conmigo, cómo me iba a preparar, porque a pesar de que me ponía a jugar, los entrenos eran los mismos conmigo. Después de cada entreno se quedaba él siempre conmigo. Ok. O sea que él a mí me hizo centro delantero, pero me preparó para ser centro delantero. No es que yo haya sido bueno, no, él me preparó. Porque un centro delantero debe meter goles con la derecha, con la izquierda, con la cabeza. De todas partes, y sí. yo tuve un compañero que me decía, hasta con Sí, las nalgas sí, hay que sí, meter sí, gol. claro. Es que el centro delantero Claro. debe estar preparado para el Para gol. todos, sí. Saberse ubicar, intuir la jugada. Claro. Esas son las preparaciones de un centro delantero. Exacto. Y Raúl conmigo lo hizo perfectamente. Yo al principio no comprendía eso, pero Raúl me preparó. Me gusta porque usted lo reconoce y reconoce quién lo formó, ¿verdad? Entonces yo, ahí es donde digo, de que ya a través de mi experiencia futbolística, que jugué 20 años solo en FAS, yo decía, comparándolo con el fútbol moderno, Sí. hoy los entrenadores modernos como que hoy se limitan más que todo a los sistemas de juego, Sí, sí, a sí. perfeccionar un sistema de Sí, juego. sí, sí. Y antes, No se preocupan por hacer jugadores. Mire, Muy yo bien. desde el año 2000
yo venía aquí a Santana, yo vivo en Estados Unidos. Me fui en el 2000 y venía cada año, vengo cada año. Y siempre digo lo mismo, siempre tengo el mismo concepto de que a mí me preguntan cada vez que vengo aquí a Santana, mira, y que el FAS no tiene goleadores. Y que mira que quisiéramos que David Cabrera estuviera. Los equipos, que Alianza no tiene goleador, Águila no tiene goleador. A mí esos equipos no me interesan. Sí. Me interesa FAS. Pero ya a la hora de sacar selecciones, ahí sale el caos. No hay centro delantero en Águila, no hay en Marte, no hay en Alianza, no hay en FAS. Hay, pero extranjeros. Sí. Porque aquí la mentalidad de los dos equipos, de los dirigentes de los equipos ha sido todo el tiempo, necesitan un centro delantero goleador. Traigan un argentino, me traigan un brasileño, o lo que sea. Me voy a adelantar un poquito a esta entrevista. Estamos con David Arnoldo Cabrera, exjugador de Club Deportivo FAS, a través de Erizo TV Podcast y por supuesto en el programa Vegaspod FAS. David, si usted fuera técnico de FAS en este momento, ¿qué es lo que sacara de FAS? ¿Qué jugadores sacara de FAS? ¿Cómo sacara? Si usted fuera técnico de FAS, yo sé que usted ha estado cerca del equipo, Sí. pero ¿qué es lo que no le gusta de FAS? Usted me ha dicho, por ejemplo, una parte del sistema de juego, que no se preocupan los jugadores, o mejor dicho, el técnico no se preocupa por formar jugadores como usted fue formado. Si usted fuera técnico de FAS, ¿qué es lo que cuál es la estrategia o qué ocupar usted en FAS y qué es lo que sacara de FAS? Bueno, antes de contestarle la pregunta, le voy a hacer una explicación. Ok. De que ahí es donde yo comparo los entrenadores de antes con los de ahora. Sí. Y le voy a contestar su pregunta, Sí. pero le voy a dar esta Sí, sí. explicación. Yo tuve la suerte, le hablo de mi persona, pues porque Claro. yo fui miembro Claro. de esos equipos, pero a mí casi nunca me ha gustado hablar de mi persona. Pero yo esto como una comparación la hago porque creo que tengo el suficiente conocimiento Claro, para hacerlo. por supuesto. Los entrenadores de antes, la suerte que yo tuve, pues, yo tuve infinidad de entrenadores en 20 años, pero en mi formación futbolística tuve la suerte de tener buenos entrenadores que hacían al jugador. Lo que yo le quiero decir pues, de que la suerte que yo tuve, tuve a Raúl Miralles, que es a quien yo le debo haber sido futbolista. Después llegó don Chepe Rossini, un italiano argentino. A FAS. Sí, José Rossini, muy bueno. Cerrocini. Después el Pipe Ochoa, que hizo campeón a FAS cuando yo iba al Modelo a verlos. Pipe Ochoa. Ellos eran extranjeros. No, Salvadoreños. Salvadoreño. Pipe Ochoa. Sí, Ajá. Pipe Ochoa. Víctor Manuel Santaneco, pero vivía en San Salvador. Sí. Entonces, esta gente que yo tuve la suerte de ser dirigido por ellos miraban los defectos del jugador. Y como ellos eran los coach, mira, hoy te veo que vos tenés estas deficiencias y te quedás conmigo. Y ellos le enseñaban, lo corregían, pues, y le iban quitando errores y le perfeccionaban las virtudes. Esa era la suerte que yo tuve cuando yo estaba en formación. Bueno, hoy le voy a contestar su pregunta. Ahí es donde yo veo la gran diferencia entre los entrenadores de antes y los de ahora. Y algo más. En aquella época, en los 20 años que yo jugué, nunca había preparador físico, nunca había auxiliar del entrenador, auxiliar del preparador físico, entrenador de portero. No había una sola persona, hacía todo. Una sola persona. Claro, hacía es todo. correcto. Entonces, que eso era más difícil para un entrenador, estar enfrente, no tenía ayudantes ni nada. Entonces, yo tuve esa suerte de lograr ese tipo de entrenadores. Ahora, hoy usted puede ver hasta 5 o 6 personas dirigiendo. Sí. Es el tecnicismo que hay ahora. Ok. ¿Está bien o está mal? Mire, para mí es un arma de dos filos. ¿Es bueno o es malo?
Cuando hacen física, el preparador físico es el que trabaja. El entrenador ese día no hace nada. Sí. Ahí está sentado a la orilla del campo o en la grada. El entrenador de porteros ahí está también parado. O sea que ahí es donde yo le digo que es bueno o es malo, ¿verdad? Depende cómo lo veamos. Hoy la tecnología como que se especializan más. Vaya, yo soy el entrenador de porteros y lo voy a pulir. Le dedican tiempo al portero, a trabajarlo, eso es bueno. Pero cuando no entrenan al portero, ellos no hacen nada. Entonces yo siento como que se disipa un poco el aprendizaje. Ok. ¿Me entiendes? Que no es como que el entrenador Que lo agarre uno, está nada más. pendiente de todos los jugadores. Y si a vos te falta algo, te vas a quedar conmigo y yo te voy a... Como el caso de que hacía Raúl Miralles y varios entrenadores que yo tuve. Mira, hoy te quedas conmigo porque a vos te falta... Y se quedaban. No es que escatimaban esfuerzos, pues. Ajá. Hoy están deseando ver el reloj para irse para terminar el partido. No, en esa época tuvimos la dicha nosotros de tener ese tipo de entrenadores. Lo que pasa, don David, es que se jugaba más por amor. Yo sigo insistiendo. Yo le decía al doctor Mena, doctor, el fútbol de antes para mí era más fino que el de ahora. Pero cuénteme, don David. Yo sé que, y voy a respetar lo que usted me diga. ¿Cuánto ganaba David Cabrera cuando jugó en FAS? Bueno, mira, cuando empecé ganando 150 colones. ¿Colones? Ese es un valor relativo, porque Sí. el dinero también valía Alcanzaba, más. sí. Sí. Pero era poco. Era poco. Pero eso era cuando empecé. Ya después que yo me fui identificando titular en el FAS, unos 2 años después de que yo ya jugaba en FAS, que ya era titular, póngale 2 años. Yo ya no ganaba eso. Ganaba un... Yo llegué a ganar en el FAS 10,000 colones mensuales. Ok. Yo conozco una historia que habían 3, 4 jugadores, yo creo que eran 3 jugadores que le dijeron a don Armando Monedero y Jaime Bat le dijeron, ya no tenemos dinero. Es cierto que esos 3 jugadores, y creo que ahí estaba usted, le dijeron, no, quiero seguir en FAS. Miren, FAS se disuelve. Esa historia creo que me la contó don Alfredo Erazo, que estaban en Paraguay y FAS se disolvió, iba a disolverse, y dijo don Armando Monedero, miren, ya no hay plata, ya no hay dinero, se disuelve, pero en ese momento... sí, usted está hablando ya del 79. 80 y algo. 79. Y vino Carlos Humberto Resino, se disipó, Chablo por acá, y solo quedaron 3. Que esos 3 le dijeron a don Armando, queremos estar en FAS, sin ningún pago económico. ¿Es cierto que algunos jugadores jugaban sin que les pagaran? Mire. ¿O no estaba usted ahí dentro de esos 3? Es que yo le voy a decir una cosa. Esa anécdota que usted me está contando, yo no la sabía. Ah, ok. Ajá. Yo no la sabía. Ajá. Es cierto, cuando regresamos de Paraguay... ¿Usted fue a Paraguay? Sí, claro. ¿Y no supo usted de esa historia de que FAS se iba a disolver? ¿No? Ok. Sí, yo era el capitán de FAS, pues. Cuando estábamos en Paraguay, aquí y allá. Sí, ok. No, yo no me di cuenta de eso. Ok. Lo que le quiero... Hay una poca verdad en lo que usted está diciendo. Sí. De que, es cierto, al FAS en esa época terminaban contrato varios jugadores. Sí. Y más que todos los extranjeros. Casadei terminaba su contrato y como era un buen jugador lo contrató el Libertad de Paraguay. Él se quedó, bueno, de ahí agarró para Argentina, pero después volvió a Paraguay, se quedó jugando en Paraguay y ya no jugó en FAS. Pichoni se quedó en Argentina, pero volvió a FAS después. Sí. Manolo Álvarez se quedó aquí en Santana y jugó en FAS. Se quedó siempre. Se quedó, sí, Manolo. Se quedó Manolo y Pichoni se quedaron. Amado Abraham se fue para España. El asunto está de que no es que el equipo se haya deshecho, sino que se les cumplió el contrato a varios jugadores. Entonces, estos jugadores tenían la opción de seguir o cambiar. Ajá. ¿Me entiendes?
Algo más. ¿Y usted siguió o No, yo seguí, sí, yo. ¿Siguió? Sí, yo hasta el 86, yo en FAS jugué, pues, eso fue en el 79. Ok. Y yo jugué todavía 6 años más, 6, casi 7 años. Entonces, cuando el equipo, pues, recuerden también de que don Chepe Castro, que era el entrenador, llevó de refuerzo a Patrulla Juvenil Quintero, a la Chelona Rodríguez, ¿A Norberto? a Norberto Sí, Hueso, sí, y no recuerdo quién más, pero llevó como 4 refuerzos. sí. Y cometió la estupidez, digo yo, Sí. porque para mí se fue una Sí, estupidez. sí, Llevaba esos refuerzos, ¿verdad? Y estaba bueno. Pero el FAS no, ellos no eran de FAS. No eran fascistas, sí. Dejó a la banca Pichoni, Ajá. siendo de los extranjeros más soberbios que han llegado a El Salvador. Deja la banca Pichoni, deja la banca Jorge González, en Paraguay. Sí. Y esa fue molestia para algunos jugadores. Claro, no, es que La lógica nosotros indicaba de que no no tenía que... concebíamos. Ajá. Yo no concebía, pues eso. Ujú. Claro, nosotros éramos jugadores, tenemos Sí. que obedecer, ¿verdad? Sí. Pero yo no, ¿cómo es que deja a Jorge González en la banca? ¿Y cómo deja a Pichoni en la banca? Lo metió en el segundo tiempo, Sí. pero ya no me... Ya estaban molestos. ya nos habían metido 4 goles. Ajá. 4-0 quedamos en el primer tiempo. Ujú. Y ya después el equipo empezó allá a pegarnos una bailada, ya no quisieron meter más goles. En el segundo tiempo, mire, todo, y nosotros como que éramos locos corriendo y no la podíamos ganar. Era un buen equipo. Bueno, ellos fueron los campeones del mundo. Sí. Entonces, pero... mire, molestos. Claro, después que veníamos de Paraguay, la Chelona, los refuerzos, esos se fueron para sus equipos. Ajá, ajá. Y ahí todos creen que el equipo es eso. Sí. No, el equipo, la base del equipo siguió lo mismo. Todos. Pero claro, el Pájaro Hueso, la Chelona, Patrulla Quintero, todos ellos se fueron para la Alianza, quedan de ahí. Sí. ¿Verdad? Y Pichoni, que se quedó en Argentina, pero después volvió. Casadei, que se quedó en Paraguay. Y por eso es que dicen de que el equipo hubo se desarmó. disuelto, ajá. No, lo que pasa es que se terminaron los contratos. Ok. Pero, y don Armando siguió siempre frente al equipo. Bueno, es que don Jaime y don Armando se turnaban ellos, se turnaban la presidencia. Yo le digo porque como yo trabajaba con don Armando, Sí, sí, sí. había que pagar la planilla. Mira, se hablaban por teléfono don Armando y don Jaime. Mira, hay que pagar la planilla de jugadores, faltan 10,000 colones, o faltan 15,000 colones para comprar, a poner la mitad vos y poner la mitad yo, y ya pagaban. ¿Me entiendes? Por eso que se habla bien de don Armando y don Jaime. Eran quizás la mejor directiva que ha tenido FAS. Es la mejor, sin ninguna duda. Eso que no le quepa duda. No, eso todos los Es que jugadores me lo esos dicen. hombres sí eran unos espornos y por eso fueron queridos en El Salvador. Sí, sí, sí. No solo en Santana, en El Salvador. Sí, claro. Ellos fueron queridos. Algo, una anécdota que usted se recuerde en el corazón con un amigo suyo, el mejor que haya tenido en FAS. Porque siempre hay alguien que está más cerca de uno, ¿verdad? El mágico Pichoni, Casadei. Bueno, mire, usted sabe de que en mis 20 años que yo jugué en FAS, tuve Sí, una amistad con diferentes pero ¿con quién tipos. se llevaba mejor? Pues yo fui que tuve la dicha, digo yo, porque es una dicha, es una virtud de que yo me llevé con todos bien. ¿Sí? Ok. Que yo recuerde que me ha llevado mal con alguien. Mire, yo le voy a contar y tal vez usted no se acuerda. Bueno, sí, ya hablamos detrás que usted era mi vecino, que vivía a un par de pies de mi casa. Y yo lo veía cuando niño tenía 10, 12 años. Yo lo veía pasar a usted cuando venía del estadio de jugar. Porque mi papá no me llevaba al estadio siempre que jugaba FAS. Y teníamos una tienda, nosotros teníamos una tienda. Y dice mi papá que usted llegaba con Casadei ahí a la tienda. Él vivía a 2 casas de donde yo vivía. Ajá, entonces yo cuando los veía, incluso ahí pasaba Jorge con usted también, Sí, dice. sí.
Y yo los veía a los tres, pero yo decía, wow, y ahí está Jorge, y ahí está Cabrera, y ahí está Casadei, pero yo de niño, ¿verdad? Sí. O sea, y yo les puedo decir también que ustedes eran como los referentes que yo tenía cuando estaba niño. Y llegaban y usted casi pasaba con todo el plantel me imagino que para su casa. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces, con lo que usted dice, sí, lo puedo compartir porque veía a David Cabrera casi con todos los jugadores pasar en la casa. Su pregunta de que para mí, con quién en tantos años que ver, con quién me llevaba mejor. Sí. Tuve la suerte que casi con todo me llevé Sí, en sí. 20 años. Pero siempre hay alguien especial. Claro. Para mí, por la amistad, Esa hermandad. la sinceridad y todo lo que le queramos poner. Yo tuve tal vez voy a cometer el error de no mencionar a alguien, porque se me olvida. Sí, no es porque sí, no no, lo quiero claro. mencionar, pero de lo que sí, de verdaderamente, para mí fueron como hermanos familiares, ¿no? Muy bien. Como hermanos de fútbol, no que Exacto. como hermano, Sí, carnal. sí. Para mí, le puedo mencionar Héctor Pichoni, Casadei, Mario Monge. Muy bien. Te lo digo porque libre de ser compañeros de equipo, si Pichoni era un alma de Dios, hombre, un hombre tan humilde, Ajá. pero tan humilde, agradable. Yo narizón le decía. Y yo pensé al principio que él se podía molestar, Ajá. pero yo le decía narizón por cariño. Ajá. Bueno, yo le agarraba la nariz así, narizón, ¿cómo estás? Y él solo riendo. Mire, era un hombre tan humilde. Ajá. Casadei, ahí lo tenía de vecino. Sí. ¿Verdad? Que todos los días nos Sí, ahí veíamos, pasaba Casadei de por la día, de casa. noche y todo. Sí. Y convivimos pues libre de los entrenos y el fútbol. Compartíamos hasta comidas juntos ahí. Y yo con la esposa de él y él con mi esposa y todos ahí con los hijos de él y mis hijos. Y formamos una como familia. Con ellos me llevé muy bien. Mario Monge vivía en San Salvador. Era capitalino, pero él se identificó con Bastante con como Santana. no se imagina. Sí. Don David, usted ha recibido reconocimientos de la municipalidad, se le ha hecho una estatua en el Palmar. ¿Cómo se siente David Cabrera ahora que está ya disfrutando de su vida? ¿Qué siente usted de ver que usted pasa en el Palmar y usted ve su estatua? ¿Qué siente David? Porque para mí, imagínense, a mí me hiciera una estatua, wow, o sea, mis hijos, la familia, qué alegría. ¿Qué siente David Cabrera ahora? Mira, ahí se ya está tocando lo nostálgico. Ajá, sí, dígame. ¿Sabe por qué me pongo bastante nostálgico? Porque yo valoro una cosa. Libre de mi época de fútbol. Sí. Porque todas son épocas Claro, distintas. cambia. Cuando yo jugué, pues bien o mal, mucha gente me admiraba, me saludaba y me querían. Y yo sentía, porque era una figura pública y era jugador del FAS. Y FAS para Santana es lo más grande. Es lo grande, sí. Entonces, pues, como yo era miembro por muchos años de FAS, la gente, le soy sincero, que tal vez la palabra no me cabe ahorita decirla, pero la gente me admiraba, Sí, porque era una figura pública. claro, claro. Pero era esa época, Sí. cuando yo jugaba. Sí, Estaba vigente, pues. sí. Vaya. ¿Y por qué me da nostalgia ahora? Mire, casi 40 años. 40 años casi. Después de haberme retirado. La gente lo recuerda. Primeramente, la gente me recuerda. Segundo, que hayan nombrado el parque de la Colonia del Palmar con mi nombre y el alcalde me manda a traer exclusivamente, ¿En serio? con gastos pagados y todo, me manda a traer porque nombran el parque con mi nombre y ponen la gran placa que yo estuve ahí. Espérame, ¿cómo fue eso? Usted estaba en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le cayó esa noticia al saber que David Cabrera se le iba a entregar esa placa de reconocimiento y esa estatua en el Palmar? ¿Cómo la recibió? Pues para mí eso fue, como le digo,
ahí sí que me volvió la nostalgia por mi FAS, que dije, ¿cómo es posible pues, que después de 40, yo mismo me cuestionaba, ¿cómo es posible que después de 40 años todavía se acuerden de mí? Ajá. Está bien en el momento que yo jugaba, Sí. pero ahora ya, y eso lo conversé con Casadei. Sí, sí, sí. Vea que cuando Casadei vino, Sí. esa fue otra vez que el alcalde le hizo un homenaje a Casadei, A usted y al mágico. al mágico y a mí. Cuando el alcalde hizo ese homenaje a esos tres, es porque la misma gente estaba consciente que no ha habido otra delantera como esa, Muy en bien, paz. muy bien. Entonces, ahí fue donde públicamente, porque esas palabras no se me olvidan del ingeniero, estábamos en la tarima ahí que nos dio una placa a cada uno. Sí. Mire, y él dijo, cuando habló de Jorge, habló de Casadei, y cuando habla de mí, que fue el último que habló, dijo, y yo me comprometo, digo, como alcalde, que el redondel, el parque del redondel del Palmar, dijo, va a llevar el nombre de David Cabrera. Yo como alcalde lo prometo, y lo dijo en público. O sea, eso fue en el momento de entregar el reconocimiento. Sí, Ah, ok. eso lo dijo él, y el parque no cabía un alma ahí ese día. Sí, sí, sí. Estaba lleno Sí, de aficionados. sí. Pero a mí me sorprendió el alcalde. Y yo el alcalde ahí lo conocí, porque Ok. yo no lo conocía. Ok. Y voy viendo que él dijo eso. ¿Qué es lo que yo deduje? Este ingeniero ya se comprometió con la región. A ver si cumple. Ajá, digo yo. ajá. Porque ya ya dijo públicamente que va a nombrar el parque. Sí. Para mí fue una Lo hizo. sorpresa grandísima, pues. Y después, pues, claro, en el momento yo me quedé callado y Ajá. feliz, pero Sí. emocionado, Sí. porque me sorprendió con eso que él dijo, el señor alcalde. Cuando bajamos de la tarima, que entramos al despacho, ahí estuvimos platicando, él me dijo, David me dijo, le prometo que ese parque va a llevar su nombre. Un año después, Se hizo. me manda a traer para que yo estuviera ahí. Y un año después, manda él la estatua. Bueno, la estatua la colaboró él y otra gente, ¿no? Sí. Pero él fue el de la idea. Desde la idea. Él fue el que dijo, vamos a hacer esto con David Cabrera. La estatua, un año después de que habían nombrado el parque con mi nombre, un año después, me mandó a traer otra vez para develar la estatua. Muy bien. Y la estatua, te lo digo porque Sí, sí, sí. con el valor $5,500 se mandó a hacer a Guatemala. Ok. Un arquitecto, es arquitecto y los que hacen monumentos, arquitectos. Ajá. Bueno, el asunto que se mandó a hacer a Guatemala, vino el señor, platicó conmigo y me tomó medidas y todo. Y de ahí el alcalde. Ahora, del valor de la estatua, él puso la mayor parte. Esta pregunta se la voy a hacer un poco bien, no sé si se la voy a poner difícil, pero yo sigo insistiendo y me alegra. Yo soy el primero que halago esos reconocimientos de esos grandes jugadores como usted, el mágico Casadei. Pero le voy a ser sincero, como santaneco y como fascista le voy a ser sincero. Yo estuve viendo esos reconocimientos y yo veía atrás a la gente de FAS. Yo hubiera preferido que esa gente estuviera adelante. Ese soy yo, como santaneco, se lo digo. Y eso cabe, que no estoy en contra. Yo halago esos reconocimientos que a usted le dieron, al mágico, a Casadei. Pero si David Cabrera tuviera que darle un reconocimiento a quienes no lo han recibido, ¿a quién se lo daría? Estoy hablando de los jugadores de FAS de su época. Si David Cabrera tuviera que darle un reconocimiento al Club Deportivo FAS, porque eran un equipo sinérgico, ustedes manejaban la sinergia. Y yo y quiero ser muy franco,
y yo sigo insistiendo, estos programas son para poder darles ese reconocimiento a grandes jugadores, y por eso lo tengo acá, a usted y a los jugadores que he tenido en los programas anteriores. Pero la pregunta más concreta, si usted tuviera que darle reconocimiento, ¿a qué jugadores se los daría? Bueno, mire, le voy a contestar de esta manera. No le dé el reconocimiento a un jugador, Muy bien, porque sería injusto muy bien. dejar a otros afuera. Claro, Usted sabe que el fútbol es un deporte de conjunto, así es. no es individual. Así es. En el fútbol la palabra trillada, todos ganan o todos pierden, Claro, pero no es uno solo Claro. el que perdió. Partiendo de eso, yo sí quizás le quisiera decir de que en las diferentes épocas han habido jugadores en FAS en que merecen reconocimientos públicos. por ejemplo, Para mí, en mi época, cuando yo empecé en FAS, tenía 17 años, para mí, a Mario Monge, Mario Monge darle un homenaje sería estupendo. merecidísimo. Muy bien, Merecidísimo. muy bien. Yo lo admiré a él y lo sigo admirando por localidades. Bueno, fue el mundial conmigo. Mire, don David, hagamos una cosa. Véame a la cámara 3. Y digo esto porque a veces uno peca de ignorante y dice, a esto no le hacen caso, ¿verdad? Sí. Pero usted, siendo una figura pública y que Santa Ana lo reconoce, me gustaría que usted se lo dijera, no sé, al gobierno, a la municipalidad, Bueno. o a la diáspora en Estados Unidos, Bueno, que pudiésemos hacer un reconocimiento a estos grandes jugadores como Mario Monge. Vaya, yo le quiero decir, y para terminar y que responderle concretamente la pregunta, porque no quiero ser injusto. Sí. Pero cuando yo me inicié, uno de los valores grandes que yo vi en FAS, pero valores al 100%, Sí. fue Mario Monge, Ok, Adrián Chacón, ok. Macklin Flores. Macklin, 3 personajes que solo los vecinos se acuerdan de ellos, o los amigos de su infancia, pero ellos fueron grandes en FAS y se lo digo grandes como futbolistas y grandes como personas. muy bien. Y yo no he visto que a ellos les hicieran un homenaje. Y le estoy hablando de estos 3 personajes, Macklin, Adrián y Mario Monge. Hay más, por supuesto. No, hay más. Pero de ahí me quiero volver para no dejar a nadie afuera al equipo que FAS tuvo, al glorioso equipo que FAS tuvo en la época de los 76 al 82. Ajá. A ese equipo que todo el mundo añora. No solo los santanecos, no que los capitalinos y todo, que no ha habido un equipo como ese, el FAS de esa época. Que volvemos al mismo tridente, ¿verdad? Delantero. Sí. A todos los que formaron Parte del parte de 76 ese al equipo, 82. de esa época, Ujú. para mí todos merecen algo. Para ir finalizando sus palabras de despedida para esta noble afición santaneca. No, bueno, primero tengo que agradecerle a usted, en lo personal, Gracias. por haberme invitado. A usted. Segundo, agradecerle pues a Erizo TV por darme esta oportunidad. También a Eliu Pérez ahí que está. A Eliu, pues, claro, que están siempre pendientes de lo que FAS. Así es. Y eso me alegra, pues, porque somos santanecos y llevamos al vasito. Bueno, por lo menos yo llevo al vasito hasta que me muera en Amén. mi corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, y esta gente como Kirli, como usted, como Erizo y Eliu, pues que siempre están pendientes de lo que FAS. Y eso me agrada. Los felicito, pues, y espero que esto cada día sea mejor. Bueno, gracias, don David Arnoldo Cabrera, contándonos su parte de su trayectoria.
su éxito, por supuesto, y el legado que ha dejado en Club Deportivo FAS. Señoras y señores, nos vemos en el próximo programa con otro invitado especial, tal como lo hemos tenido en este momento con el señor David Arnoldo Cabrera. Que la pasen bien, y también agradecimientos ahí a José Ricardo en los controles, a Erizo TV Podcast por el espacio de este programa, por supuesto, que está centralizado a hablar de Club Deportivo FAS. Que la pasen bien, nos vemos en el próximo programa.